Buenos días a todos, mi nombre es Keila Locker, soy licenciada en Kinesiología y Fisiatría y formo parte del equipo de crecimiento y desarrollo. Hoy vamos a estudiar en esta oportunidad algunas generalidades y clasificaciones de las articulaciones para poder abordar la unidad problema número 7 del adulto y las señales del entorno, donde uno de sus objetivos inmersos es describir las generalidades de las articulaciones. El hombre es un ser articulado, cuyas diferentes partes del cuerpo pueden moverse, permitiéndole realizar actividades, desplazamientos y mantener una vida de relación. El hombre es un cuerpo en movimiento, por lo tanto, estas articulaciones le van a otorgar cierta funcionalidad al cuerpo. Y entrando ya un poco más en tema, vamos a definir qué es una articulación. Y se trata de la unión entre dos o más huesos entre sí y todo el conjunto de formaciones anatómicas que contribuyen a dicha unión. Es decir, aquellos elementos que permiten que los huesos estén en contacto. Todas las articulaciones tienen una función en el cuerpo, pero no todas tienen la misma importancia. Ya vamos a ver más adelante que algunas son más complejas que otras, que van a tener ciertos elementos característicos, algunas van a ser de gran movimiento y otras de menos movimiento. Y si hablamos de artrología o sindesmología, se llama así a la rama de la anatomía que estudia las articulaciones. Es la ciencia que estudia específicamente las articulaciones. Y también podemos hablar de género articular, que es el tipo o clasificación que se le otorga a una articulación según el tejido, el movimiento, la forma, etc. Y vamos a comenzar a estudiar esta gran clasificación de las articulaciones que se va a llevar a cabo según dos criterios. Por un lado, va a tener en cuenta el grado de movimiento y por otro, el tejido articular interpuesto. Entonces, vamos a tener una clasificación de estas articulaciones según el grado de movimiento en articulaciones que no van a tener movimiento, articulaciones inmóviles, llamadas sin artrosis, articulaciones con algo de movimiento, las articulaciones semimóviles llamadas anfiartrosis, y aquellas articulaciones que son muy móviles, que vamos a ver más adelante, que tienen ciertas características específicas, que son más complejas, que son llamadas diartrosis. Y el otro criterio de clasificación es según el tejido articular. Y vamos a tener articulaciones fibrosas, donde van a tener interpuesto tejido fibroso en sus superficies articulares, articulaciones cartilaginosas, que van a tener cartílago, y articulaciones sinoviales, que van a tener líquido sinovial. Y quisiera que presten particular atención a esta gran clasificación, ya que vamos a ir complementando ambos criterios de clasificación, según el movimiento y también según el tejido interpuesto. Por lo tanto, la primera clasificación, según el grado de movimiento, van a ser las articulaciones inmóviles, las llamadas sin artrosis. En esta imagen vamos a poder observar cómo vamos a clasificarlas y cómo vamos a explicarlas en las próximas diapositivas. Entonces vamos a observar que según el grado de movimiento se denominan sin artrosis, que son aquellas que dijimos que no tenían movimiento, que a la vez van a poder ser, según el tejido interpuesto, sin fibrosis, sin condrosis o articulaciones óseas, y dentro de esta sin fibrosis van a poder clasificarse en suturas, sindesmosis y gonfosis. Entonces, como les decía anteriormente, vamos a ir organizando esta gran clasificación de las articulaciones, donde habíamos dicho que íbamos a ir complementando los dos criterios. Entonces, según el grado de movimiento, vamos a comenzar con la sinartrosis, que dijimos que eran articulaciones inmóviles, donde dentro de esta clasificación vamos a poder encontrar articulaciones fibrosas o sin fibrosis, que son aquellas articulaciones que tienen tejido fibroso interpuesto y, como dijimos anteriormente, corresponde al criterio de clasificación según este tejido que tiene interpuesto, ¿sí?
Entonces, dentro de estas articulaciones fibrosas, vamos a poder encontrar suturas donde los huesos están unidos por tejido fibroso de fibras cortas. Encontramos este tipo de articulación en los huesos del cráneo y la cara. Y según sus superficies articulares, pueden ser dentadas, o sea, suturas dentadas, donde, por ejemplo, tenemos la sutura coronal. Fíjense la forma de las superficies articulares en forma como de dientes. Vamos a tener una sutura escamosa, donde las superficies están talladas en bisel, como la articulación temporoparietal. Fíjense cómo es ese corte en la superficie, en las superficies articulares. Tenemos suturas armónicas o también llamadas planas, por ejemplo, en los huesos nasales. Fíjense que las superficies son planas. Y por último, vamos a tener las suturas de tipo esquindilesis, donde una superficie en forma de cresta, como ven allí, se articula con una ranura. Ahí se ven claritas las dos superficies articulares, como es el caso de la articulación que se da entre el vómer y el efenoides. Y continuando con las articulaciones fibrosas dentro de la sinartrosis, también tenemos otro tipo denominado sindesmosis, donde los huesos están unidos por fibras de mayor longitud, que permite una movilidad más amplia. Por ejemplo, como está en la imagen, la membrana interósea radiocubital. Es una membrana que está entre ambas superficies articulares y permite algo de movilidad. Y por último, dentro de estas articulaciones fibrosas dentro de la sinartrosis, encontramos confosis, donde una prolongación en forma de clavija o espina se introduce en un hueco o alvéolo y es mantenida en su posición por fibras cortas. Ejemplo, como vemos en la imagen, entre la raíz del diente y el alvéolo, ¿sí? Esta superficie que encastra con esa raíz. Y dentro de estas sinartrosis, estas articulaciones que no tenían movimiento, también encontramos articulaciones cartilaginosas o sin condrosis, donde sus superficies presentan cartílago hialino o fibrocartílago. Y dentro de esta clasificación vamos a tener como ejemplo las articulaciones condrocostales, donde podemos observar el cartílago interpuesto entre el esternón y las costillas, los arcos costales. Y también vamos a encontrar en el lado izquierdo de la pantalla el cartílago epifisario, o también llamado cartílago de crecimiento, que es una articulación transitoria que une la epífisis, es decir, el extremo o los extremos de los huesos largos, con la diáfisis, que es la parte central. Este tipo de articulación, como dijimos que es transitoria, va a desaparecer al final del crecimiento cuando se completa la osificación. Por último, dentro de la sinartrosis, que dijimos que eran articulaciones sin movimiento, vamos a tener articulaciones óseas o también llamadas sinostosis, que son soldaduras entre huesos, son articulaciones completamente inmóviles, como por ejemplo se da entre el efenoides y el occipital, y también, como muestra en esta siguiente imagen, entre las articulaciones de los cuerpos vertebrales del sacro, como observamos ahí. Y continuando con esta gran clasificación, teniendo en cuenta el grado de movimiento, nos encontramos con las anfiartrosis, que son articulaciones semimóviles, donde las superficies articulares poseen cartílago hialino o fibrocartílago, carecen de cavidad sinovial y presentan ligamentos periféricos. Aquí con esta definición podemos ver cómo también vamos complementando junto al criterio de la clasificación según el tipo de tejido interpuesto. Y dentro de estas anfiartrosis tenemos las denominadas sínfisis,
que presentan un fibrocartílago interpuesto entre las superficies articulares, como por ejemplo el disco intervertebral o la sínfisis púbica. Estas articulaciones van a tener movimientos limitados, pero proveen absorción de fuerzas de choque y flexibilidad. Entonces, en la siguiente imagen vamos a poder observar uno de los ejemplos donde encontramos aquí esta sínfisis púbica, que es un anillo de fibrocartílago interpuesto entre las dos superficies articulares. Y también vamos a observar la columna, donde estos discos intervertebrales forman parte de esta articulación interpuesta entre ambos cuerpos vertebrales. Continuando entonces con esta gran clasificación de las articulaciones y retomando un poco este cuadro, esta imagen, donde hablábamos de los criterios a tener en cuenta, ya hablamos y abordamos estas articulaciones inmóviles, las articulaciones semimóviles, y ahora vamos a estar estudiando un poco las articulaciones móviles, denominadas diartrosis. Entonces, son articulaciones móviles por excelencia, caracterizadas por su complejidad anatómica y por su diversidad funcional. Y por tratarse de articulaciones muy móviles, van a ser más complejas y van a tener características anatómicas particulares. En primer lugar, tienen superficies articulares lisas, es decir, las partes de los huesos que se tocan, que están en contacto, son lisas, sin rugosidad, para evitar la fricción. Estas superficies articulares a la vez van a estar recubiertas por fibrocartílago y alino, para disminuir aún más la fricción, evitando el calor y la destrucción de las superficies en contacto. También van a estar rodeadas estas superficies articulares por una cápsula articular que se inserta en los huesos que se articulan, a milímetros de las superficies articulares. Esta cápsula articular va a estar tapizada internamente por una membrana sinovial, que es un tejido conjuntivo que tapiza y reviste internamente la cápsula y el hueso hasta que llega al cartílago. Es decir, que no cubre el cartílago, por lo que no cubre las superficies articulares. También presenta líquido sinovial, un líquido aceitoso que secretan las células de la membrana sinovial y que contribuye a la lubricación de la articulación. También este tipo de articulaciones tiene elementos de coaptación que ayudan a un perfecto encastre entre las superficies articulares cuando éstas no encajan de manera correcta o no articulan de manera correcta, porque una es más grande, otra es más chica, o pueden ser más o menos convexas, cóncavas. Ejemplo, como se da en el rodete glenoideo de la articulación escápulo-humeral. Estos elementos de coaptación pueden ser rodetes, como en este caso que nombramos anteriormente, que se encuentra en la articulación escapulohumeral. Pueden ser manguitos, similares pero cuadriláteros, como almohadillas, ejemplo en la articulación esternocostoclavicular, o meniscos, que son elementos de tejido fibrocartilaginoso de forma ovoidea, presentes en la rodilla, en la TM. También este tipo de articulación, de diartrosis, va a tener ligamentos que refuerzan externamente la cápsula y mantienen más aún la unión de estas superficies articulares. Y en esta siguiente imagen podemos observar todos los elementos característicos que conforman una articulación de este tipo, una diartrosis, una articulación móvil, compleja, donde vamos a poder observar las superficies articulares de los dos huesos que van a estar en unión. Tenemos el fibrocartílago hialino que reviste esas superficies articulares, la cápsula articular, que es esto aquí que se ve en celeste, que se va a insertar en la superficie ósea de esos huesos que se van a articular y que va a estar revestido internamente, tapizado por una membrana sinovial que no recubre el cartílago hialino ni las superficies, que va a contener este líquido sinovial secretado por sus células. Y también podemos observar aquí en verde los elementos de unión,